Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero que conversemos acerca de la proactividad, qué es y cómo desarrollarla en tu vida diaria. La palabra proactividad integra en sí misma muchos elementos muy importantes que sirven muchísimo para el desarrollo personal. Y por eso es que yo llamo a esta palabra un aliado interno que todos tenemos, que si lo desarrollamos nos va a permitir lograr muchísimas metas y sobre todo mantener un mejor equilibrio emocional y una mejor salud mental. Entonces, la proactividad es esa capacidad que podemos ir desarrollando de, se habla de anticiparnos, pero en realidad es de prever qué puede pasar si, ¿no? ¿Qué pasaría si? Pero en este caso es de poder entrar en esa reflexión, de poder observar qué sucede alrededor y entonces funcionar ante la vida de una forma más asertiva y no solamente desde la reacción, porque la idea es que cada vez, entre más proactivos somos, pues cada vez seamos menos reactivos. Cuando somos reactivos es que estamos en realidad reaccionando o actuando frente a estímulos externos, a circunstancias que van ocurriendo alrededor, y entonces vamos respondiendo, y no nos damos el chance de reflexionar, de tomar decisiones, de poder elegir. Y así, conforme va pasando el tiempo, lo que hacemos es que vivimos más desde las circunstancias de lo que ocurre alrededor y no desde nuestras propias decisiones. A la larga esto produce muchísima frustración, mucho estrés y puede llegar a ansiedad y depresión, ¿no? O sea, alguien que está viviendo a través de esa reacción ante el entorno, pues va a terminar realmente sintiéndose muy mal, muy frustrado porque no está llegando a donde realmente quiere llegar. Y por eso es importante ir desarrollando esta habilidad que es la proactividad. Entonces vamos a ver cómo ir desarrollando la proactividad de una forma amena o de una forma como muy cercana al día a día de cada uno de nosotros. Lo primero que debemos tomar en cuenta es la mentalidad, o sea, cómo estamos pensando. Cuando nosotros pensamos de manera reactiva, estamos casi siempre buscando, y es algo que se hace de forma inconsciente, pero estamos buscando de alguna manera justificar lo que sucede. Y en el discurso personal hay muchísimo esa palabra, es que yo quería, es que no me gusta, es que me tocaba, es que. Siempre hay un es que. Si en tu discurso cotidiano descubres que utilizas mucho esta palabra, sería interesante detenerse y ver qué pasa y por qué otra palabra lo puedo utilizar, porque estoy buscando más excusas que razones por las cuales las cosas suceden como suceden. Entonces, la idea es ir descubriéndote cuándo estás siendo más reactiva. Si estoy viendo las circunstancias como los causantes de toda la situación, si estoy poniendo esas excusas, pues entonces estoy siendo más reactiva. Por el contrario, ser más proactiva sería, primero que todo, lo que te decía, esta mentalidad, o sea, identificar realmente qué es lo que quiero, para qué quiero eso y cómo es que quiero lograrlo, que son tres preguntas claves y muy básicas, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Para qué? ¿O qué voy a lograr con eso? Y luego, ¿cómo lo voy a lograr? Y entonces, al plantearme esas tres preguntas, voy a poder estar mucho más clara de cuál es el camino que quiero recorrer y entonces estaré siendo proactiva y no tanto reactiva. Entonces, estas tres preguntas son importantes, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo voy a lograrlo? Y eso tiene que ver con tu mentalidad, ¿verdad? Con cómo te planteas ante esas situaciones o ante esos objetivos que quieres alcanzar. La siguiente parte para desarrollar la proactividad es tener claro en qué creemos, cuáles son nuestros valores, ¿verdad? Para mí los valores son ese eje fundamental que nos orienta, que nos sostiene en momentos de dificultad. ¿Cuáles son los valores que te guían? ¿No? Si es la lealtad, si es esta parte de la honestidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esos valores
es bueno que te hagas como un análisis de cuáles son esos valores que te guían. Y entonces la proactividad ayuda mucho a que esos valores entren en acción y puedas activarlos en tu día a día. Entonces, ser proactivo es tener claros tus valores y ver cómo ellos van activándose en el día a día. Si eres una persona honesta, bueno, cómo eso se activa en tu día a día, empezando por no autoengañarnos en alguna situación, por ser también honestos con uno mismo, en qué necesito mejorar, cómo quiero mejorar en algún aspecto. Entonces es como ir guiando esos valores e irlos activando para que puedas entonces ir dirigiendo tu vida y no que las circunstancias sean las que dirigen tu vida. El siguiente aspecto de la proactividad es tener objetivos claros. Muchas veces no tenemos claridad en qué es lo que queremos lograr. Queremos sentirnos autónomas, queremos sentirnos libres, queremos muchas cosas, pero no necesariamente todo eso que queremos lo tenemos bien clarito, bien fundamentado para empezar a ver por dónde vamos a lograr esos objetivos. Entonces, ser proactivo es tener claridad en qué quiero y ser realista con los objetivos, ¿no? A veces queremos cosas enormes, pues que pueden llegar a suceder, pero todo requiere un proceso, requiere un camino que hay que recorrer para poder lograr eso que tú quieres lograr. Entonces es entender qué quiero y luego fundamentarlo con tus valores y entender que es un camino, es un proceso que lleva sus etapas, que lleva sus facetas y que poco a poco lo vas a ir logrando. Entonces, teniendo claro esta parte fundamental de estas preguntas que te hacía al inicio y luego entender cuáles son los valores que lo sostienen y realmente poder identificar qué es lo que quieres, vamos a ver características de una persona proactiva. Toma acción, o sea, y actúa. Actúa porque ha observado lo que está sucediendo alrededor y lo que pasa consigo misma. Y entonces toma esa decisión y toma acción sobre ello, ¿no? Decide qué quiere hacer y empieza a ejecutar esa acción. Entonces, esto es un punto importante de la proactividad. ¿Qué tanto estás tomando tú las decisiones o qué tanto son las circunstancias las que deciden por ti? Ese sería un punto que reflexionar y ver cómo está tu proactividad en ese sentido. El otro aspecto de la persona proactiva es que se hace responsable de esas decisiones, ¿verdad? Entonces, tomo una decisión y eso me llevará a ciertas acciones y voy a tener ciertas consecuencias, o sea, algo va a pasar, va a haber un efecto sobre eso, esas decisiones que he tomado. Esas consecuencias pues también son mi responsabilidad, ¿no? Y parte de esto es asumir esa responsabilidad sobre las consecuencias. Una forma muy sencilla de verlo es cuando tomamos decisiones financieras, gastamos en algo y tal vez no nos hemos medido financieramente y luego tenemos una consecuencia porque habrá que pagar intereses, etcétera. Eso es el no medir esas consecuencias y que siempre vamos a tener que hacernos cargo de ellas. Entonces, parte del ser proactivo es aprender. Nunca vamos a ser perfectos, pero en esta parte de asumir la responsabilidad tiene que ver con aprender de esa experiencia y entender que esto que sucedió lo puedo mejorar de esta manera, ¿no? Entonces es buscar esa mejora continua. Eso significa responsabilidad, poder mejorar en eso que estoy haciendo, poder hacerlo cada vez mejor, aprender de esa experiencia y entonces progresivamente con ese aprendizaje poder prever qué va a pasar, porque ya ha pasado anteriormente, entonces voy a tomar acciones diferentes enfocadas en ese aprendizaje. El siguiente aspecto de la persona proactiva es su desarrollo personal. ¿Qué tanto estás aprendiendo? ¿Qué cosas nuevas estás adquiriendo en tu entorno, verdad? De aprendizaje, de experiencias. Si estás aprendiendo un nuevo idioma, si estás aprendiendo una nueva manera de organizarte, una nueva forma de conversar con otras personas, una manera de conocer otros grupos de personas. Todo eso tiene que ver con el desarrollo personal y la proactividad está totalmente relacionada con esa
posibilidad de desarrollarnos, ¿verdad? Tiene que ver con el ejercicio, con todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo los vamos mejorando? Bueno, eso nos va ayudando a fortalecer la proactividad. Y la otra parte es el autoempoderamiento, porque de esto se trata, ser proactivo, ¿no? De podernos empoderar, poder sentir que somos dueños de nosotros mismos. Entonces, el ser proactivo nos permite liderarnos a nosotros y entonces ser más empoderados, más claros en qué queremos y también más flexibles cuando entendemos que alguna situación tal vez no está saliendo como queremos, pero que podemos hacer ajustes en el proceso. Para desarrollar la proactividad, para mí uno de los ejemplos más lindos siempre está en el libro de Stephen Covey, que él ahí habla, es el primer hábito, la proactividad. Te invito a que lo leas porque allí vas a encontrar los puntos clave para desarrollar este hábito. Pero en sí necesitas estas acciones y con ello vas a potenciar el hábito de la proactividad. El primer paso es que estés consciente de cuando estás siendo reactivo y cuando estás siendo proactivo, para que puedas ir haciendo ese ajuste y ser cada vez más proactivo y menos reactivo. Entonces habrá menos estrés, ¿verdad? Y más asertividad a medida que puedas ser menos reactivo. Entonces, primero es identificar cuándo estoy siendo reactivo y poder hacer los ajustes para ser más proactivo. El segundo punto es tu mentalidad. Es entender que puedes en ciertos momentos no responder o esperar cómo es que quieres responder ante una situación. No siempre estamos urgidos de responder de alguna manera, pero sí podemos detenernos, respirar, observar, aprender de esa situación y entonces tomar la decisión de cómo queremos responder. Aquí hay una mentalidad más de observación, de análisis, pero siempre de toma de decisiones y de acción, ¿verdad? No es que quedarnos solo en el análisis porque sí, sino poder observar un poco más y entonces eh, irnos a esa toma de decisiones habiendo hecho ese proceso de observación. Enfócate en el espacio que puedes influenciar. A veces estamos tan preocupados en las cosas que no podemos controlar, en lo que está más allá de nuestro alcance, porque podemos estar preocupados por lo que piensen los demás, por lo que digan los demás. Nada de eso podemos controlar. El espacio de influencia donde yo puedo tener influencia, donde yo lo puedo de alguna manera intervenir. Enfócate ahí y la proactividad se trata de poder hacer que ese espacio de influencia crezca. Crece a través de una comunicación asertiva, trabajo en equipo, escucha y observación. Entonces busca más hacer crecer ese espacio de influencia y poder intervenir allí, cooperar allí, que estar solo preocupándote por lo que sucede en el espacio en el cual no puedes hacer nada, que no puedes controlar, que no puedes cambiar. El siguiente aspecto es elabora tus planes, o sea, hazte tu agenda, haz tu plan de acción, identifica qué quieres lograr, establece tiempos para poder lograrlo, que ojalá sean lo más realistas posibles, porque a veces nos ponemos metas inalcanzables y nos frustramos. Y la idea es ir poco a poco. En la medida en que puedas organizarte y establecer esa planificación, vas a ser mucho mejor anticipando situaciones. Entonces, la base de esa anticipación está en la planificación. Trabaja en tu capacidad de adaptación. No siempre salen las cosas como nosotros queremos y a veces nos tenemos que adaptar. Y adaptar no significa que vamos a ceder o que vamos a dejar en el olvido nuestros planes. Significa que nos vamos a adaptar a la circunstancia y vamos a ir buscando ese camino por el cual lo que quieres alcanzar, pues lo puedas lograr dentro de tu desarrollo personal, con esos tiempos que sean los que necesitas realmente y que te puedas dar ese chance, esa oportunidad de crecer dentro de ese espacio, adaptándote al entorno, pero al mismo tiempo influyéndolo y activándolo para lograr eso que quieres alcanzar. Hasta aquí tengo esas características, beneficios y la parte más fundamental que es el desarrollo del hábito de la proactividad. Si tienes algún comentario que hacerme o preguntas que quieras acerca de esta que yo he llamado
aliado interno, que es la proactividad, poder trabajar en ella para nuestro crecimiento personal, déjamelo en los comentarios. Y únete a la comunidad de equilibristas emocionales en la newsletter. Tienes el enlace en la descripción, que cada semana llega un correo a tu bandeja de entrada con todos los tips, recursos y ejercicios que te ayudarán a mejorar tu equilibrio emocional y lograr ese plan de vida que tú quieres. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.